¿Sabías que las caras de Belmes esconden un universo de leyendas y tradiciones españolas profundamente conectadas a la historia actual? Estas máscaras, más que simples objetos, son guardianes de un pasado vibrante, un testimonio vivo de la cultura popular. Descubre la fascinante historia de estas figuras. Aprende cómo las caras reflejan la evolución social y cultural del pueblo y cómo se mantienen vivas en las fiestas y celebraciones locales. Descubrirás la importancia de estas tradiciones en la España contemporánea y su adaptación a las nuevas realidades. Más allá de las máscaras, desentrañaremos las leyendas y las historias orales que las rodean. Te adentrarás en el corazón de la cultura popular, aprendiendo cómo las creencias y los miedos de la gente se plasman en estas representaciones únicas. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la cultura. Conocerás los orígenes y la evolución de las caras de Belmes, desvelando la riqueza histórica que se esconde tras estas enigmáticas figuras. Aprenderás a apreciar la importancia de preservar estas tradiciones y su conexión con la identidad española actual. Las caras de Belmes representan un fascinante capítulo de la historia del folclore español, arraigado en la vida cotidiana de un pueblo andaluz. Entender su significado requiere comprender la importancia de las tradiciones populares en la configuración de la identidad cultural. Imagina un pueblo donde las máscaras no son meros adornos, sino portadores de historias, creencias y miedos colectivos. Las caras de Belmes, con sus expresiones únicas, nos transportan a un pasado rico en rituales y leyendas. Su evolución, a lo largo de los siglos, refleja la adaptación y transformación de las comunidades. Estas tradiciones no son estáticas, sino que se adaptan a los cambios sociales y culturales. Observa cómo las caras han evolucionado, adoptando nuevas formas y significados a lo largo del tiempo, un reflejo de la dinámica social de la región. Analizando la evolución de las caras, comprenderemos la interrelación entre el folclore y la historia social, cómo las creencias populares se entrelazan con las estructuras de poder y las transformaciones culturales. Esto nos permitirá comprender mejor cómo se ha mantenido viva esta tradición en la actualidad. Finalmente, comprenderemos la importancia de preservar y promover estas tradiciones populares que representan una conexión invaluable con el pasado y una fuente de identidad para las comunidades locales. Descubre más sobre las fascinantes caras de Belmes. Suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre esta tradición y comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu opinión es crucial para enriquecer la conversación y profundizar en este apasionante tema. Para comprender a profundidad las caras de Belmes, establece metas claras. Investiga el contexto histórico y social del pueblo. Analiza las diferentes representaciones de las máscaras, identificando posibles simbolismos y significados. Busca ejemplos concretos de cómo las caras reflejan la evolución del pueblo a lo largo del tiempo. Observa cómo se adaptan a las nuevas realidades sociales, qué elementos permanecen constantes y cuáles cambian. Comparando las caras con otras expresiones artísticas o folclóricas, puedes identificar patrones y conexiones. Esto te permitirá profundizar en la riqueza cultural de la región. Investiga las leyendas y tradiciones orales asociadas a las caras. Busca testimonios de personas mayores o documentos históricos que ayuden a entender el significado detrás de cada máscara. Finalmente, aplica estos conocimientos. Puedes participar en eventos locales, documentar la evolución de las caras en la actualidad o incluso crear tu propia interpretación artística. Un punto crucial en la comprensión de las caras de Belmes
es la creciente amenaza de la pérdida de la tradición oral. La falta de interés por las leyendas y las historias que rodean a estas figuras podría significar la desaparición de un valioso patrimonio cultural. Imagina un pueblo donde las historias que transmiten las máscaras se pierden con cada generación. ¿Qué sucede con la identidad cultural cuando se olvidan las creencias y los valores que representan estas figuras? La pérdida de esta tradición implicaría la pérdida de un vínculo con el pasado, un patrimonio invaluable. Esta situación requiere una acción inmediata. El olvido de las leyendas asociadas a las caras no solo afecta a Belmez, sino que representa una pérdida para la historia y la cultura españolas en su conjunto. El desafío radica en cómo mantener viva la tradición. ¿Cómo podemos asegurar que las futuras generaciones comprendan y valoren las caras de Belmez? Es fundamental encontrar estrategias para transmitir las historias a las nuevas generaciones, asegurando su continuidad. La urgencia de este problema reside en la necesidad de actuar ahora. La preservación de las caras no es solo una cuestión cultural, sino una responsabilidad histórica que requiere un compromiso colectivo. Para comprender las caras de Belmez, es fundamental entender el concepto de folclore como expresión cultural. Este se manifiesta en tradiciones, leyendas y creencias transmitidas oralmente de generación en generación. Observa cómo las caras representan personajes mitológicos, históricos o cotidianos. Por ejemplo, una máscara podría representar a un héroe local, un personaje bíblico o incluso un problema social del pasado. Analiza los materiales y técnicas utilizados en la creación de las máscaras. La madera, el barro o el papel maché, combinados con pinturas y ornamentos, reflejan las posibilidades artísticas y los recursos disponibles en la época. Examina la evolución de las caras a lo largo del tiempo. ¿Han cambiado sus diseños, sus colores o sus expresiones? Estos cambios pueden revelar la adaptación de las creencias populares a las circunstancias históricas. Investiga las celebraciones y rituales donde las caras tienen un papel importante. ¿Qué función cumplen en las fiestas locales? ¿Qué roles sociales representan? Finalmente, considera el contexto histórico y social de Belmez. ¿Qué eventos o cambios sociales influyeron en la creación y evolución de las caras? Este análisis contextual nos permite comprender mejor el significado profundo de estas figuras. Una aplicación práctica de este conocimiento es la creación de un museo o centro de interpretación sobre las caras de Belmez. Esto permitiría la preservación y exhibición de las máscaras, así como la documentación de sus historias. Un reto común es la falta de recursos para preservar el patrimonio cultural. La colaboración con instituciones locales, empresas y voluntarios podría generar apoyo financiero y humano. Para superar este obstáculo, se pueden organizar eventos comunitarios para recaudar fondos. La venta de réplicas de las máscaras o la organización de talleres artesanales podrían generar ingresos. Otro desafío es la transmisión de las tradiciones a las nuevas generaciones. La inclusión de las caras en programas educativos, talleres artísticos o actividades lúdicas podría despertar el interés de los jóvenes. Para fomentar la participación, se pueden organizar concursos de diseño de máscaras o representaciones teatrales basadas en las leyendas locales. Esto permitiría que los jóvenes se involucren activamente en la preservación de la tradición. Finalmente, el diálogo con los artesanos actuales es crucial. Entender sus técnicas, materiales y perspectivas permitirá documentar y preservar la artesanía local asociada a las caras. Un ejemplo crucial es el estudio comparativo de las caras de Belmez con otras expresiones folclóricas de la región.
Esto podría revelar patrones comunes y conexiones históricas entre diferentes tradiciones. Considera la investigación etnográfica para comprender las creencias y valores que subyacen a las caras. Entrevistas con personas mayores y estudios antropológicos podrían revelar información valiosa. Analiza el impacto del turismo en la preservación de las caras. Un enfoque responsable y bien gestionado puede generar ingresos para la comunidad y promover el interés por la tradición. Examina casos de éxito en la revitalización de tradiciones populares en otras regiones españolas. Aprendiendo de estas experiencias, se pueden implementar estrategias más efectivas para la preservación de las caras. La creación de un archivo digital de las caras, con imágenes, videos y transcripciones de las leyendas, es fundamental para la preservación a largo plazo. Esto permitirá el acceso a la información para futuras generaciones. Finalmente, el apoyo de instituciones académicas y culturales es esencial. La colaboración con universidades o museos puede generar investigaciones y exhibiciones que promuevan la comprensión y el valor de las caras de Belmez. Estudios antropológicos demuestran la importancia del folclore en la construcción de la identidad cultural de las comunidades. Las caras de Belmez son un ejemplo tangible de esta conexión, reflejando las creencias, valores y miedos de la población. Investigaciones históricas muestran cómo las tradiciones populares se adaptan y evolucionan con el tiempo. Las caras de Belmez, con sus cambios en diseño y simbolismo, reflejan este proceso dinámico. Datos sobre la participación de la comunidad en las celebraciones con las caras revelan la importancia social y cultural de estas tradiciones. La vitalidad de las festividades indica su arraigo en la vida cotidiana. Un caso de estudio relevante es el de la preservación de tradiciones similares en otras culturas. El éxito de estos esfuerzos destaca la necesidad de acciones para mantener las caras de Belmez vivas. Expertos en patrimonio cultural argumentan que la pérdida de tradiciones populares representa una pérdida de identidad y conexión con el pasado. Las caras son un testimonio crucial de la historia de Belmez. Finalmente, estudios sociológicos indican que la preservación de las tradiciones populares fortalece la cohesión social. Las caras de Belmez actúan como un elemento unificador para la comunidad. ¿Todavía te quedan dudas sobre la importancia de las caras de Belmez? Piensa en esto. Estas máscaras no son solo figuras decorativas, sino un registro visual de la historia social y cultural del pueblo. Un experto en folclore comentó que la preservación de estas tradiciones es vital para entender la identidad colectiva. Es como si las caras fueran un libro abierto sobre la evolución del pueblo. ¿Cómo podemos asegurar su futuro? La clave está en la participación activa de la comunidad. Imaginen, por ejemplo, un programa de formación para jóvenes artesanos. ¿Qué pasa si no hay suficientes artesanos? Se pueden crear talleres para enseñar las técnicas tradicionales, incluso podrían ser un atractivo turístico. ¿Y cómo se mantiene viva la tradición oral? La creación de un archivo de audio y video, con las historias de las caras, podría asegurar su transmisión. En definitiva, entender las caras de Belmez no es solo un ejercicio académico, es una forma de conectar con la historia, la cultura y la identidad de un pueblo. Es un puente hacia el pasado que nos permite comprender mejor el presente. En resumen, las caras de Belmez son mucho más que máscaras. Son un tesoro histórico y cultural que refleja la evolución de un pueblo. Entender su significado implica apreciar la riqueza de las tradiciones populares. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Investiga las leyendas asociadas a las caras. Visita el pueblo de Belmez y observa las celebraciones locales. Incluso puedes intentar aprender las técnicas artesanales para crear tu propia máscara.
Aplicando estos conocimientos, podrás apreciar la importancia de preservar el patrimonio cultural. La comprensión de las caras te permitirá valorar la identidad colectiva y el legado histórico de la comunidad. Comparte tus descubrimientos con otros. Únete a la conversación. Participa en grupos de discusión online o incluso organiza eventos culturales en tu comunidad. Recuerda que cada persona puede contribuir a la preservación de este patrimonio. Tu participación es fundamental para asegurar que las caras de Belmez sigan contando sus historias durante generaciones. Así que no te quedes con la duda. Investiga, explora y comparte tus conocimientos sobre este fascinante patrimonio. Las caras de Belmez nos invitan a un viaje a través del tiempo, un viaje que conecta con las raíces de la cultura española. Son un testimonio vivo de la historia, la tradición y la identidad de un pueblo. Piensa en las caras como un espejo que refleja la evolución de las creencias y valores de una comunidad. Cada máscara guarda una historia, un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el pasado y el presente. Al comprender las caras, no solo aprendemos sobre Belmez, sino sobre la importancia de preservar las tradiciones. Cada detalle de las máscaras, cada leyenda que las acompaña, es una pieza fundamental de un rompecabezas más grande. No te limites a leer o escuchar. Busca la experiencia directa. Visita Belmez, participa en las celebraciones, habla con la gente del pueblo. Esa es la mejor forma de conectar con el alma de las caras. Deja que las caras te inspiren a explorar más allá de Belmez. Investiga otras tradiciones populares españolas, descubre sus historias y su riqueza cultural. La historia está ahí, esperando ser descubierta. Las caras de Belmez son solo una puerta de entrada a un mundo de fascinantes historias y conocimientos. Continúa explorando.